James? Honey, did something happen to you after we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Tras más de 23 años, Silent Hill nos vuelve a llamar, para volver a revivir y experimentar el atormentado y caótico viaje de James Sunderland, entrega de la franquicia que se transformó en una obra maestra del terror psicológico hasta el día de hoy. Es por eso que tomar una obra como esta para adaptarla y darle un lavado de cara acorde a las exigencias actuales es un trabajo arriesgado y expuesto a dos factores: el rotundo éxito o fracaso. Es por eso que aquí en Heavy Channel, y en base a mi experiencia trayendo esta nueva adaptación al canal, te invito a ponerte cómodo o cómoda, que tengas algo para comer o beber a tu lado y a embarcarte conmigo en este retorcido recorrido por las neblinosas calles del pueblo de Silent Hill, en esta review donde analizaré los aspectos más esenciales y potentes que nos ofrece la nueva visión de Bloober Team en el remake de Silent Hill 2. See? I'm real. Es sabido que para muchos este remake es la primera introducción en el mundo de Silent Hill, y claro, estamos hablando que su versión original salió hace más de 2 generaciones, por lo que este remake ofrece una visión renovada y fresca de lo que originalmente estuvo a cargo del Team Silent en el 2001. Esta segunda parte de la saga no tiene una relación directa con el primer videojuego, ya que funciona como una historia aparte a todo el lore del pueblo y el culto demoníaco tras la maldición de Silent Hill. Su narrativa es simple pero efectiva. Inspirada en el clásico del thriller psicológico Jacob's Ladder, Silent Hill 2 nos presenta a James Sunderland, un oficinista angustiado y frustrado por el cruel e injusto deceso de su esposa Mary, quien sufría de un cáncer que terminó por deteriorar su cuerpo y su vida poco a poco. 3 años después, James recibe una carta de Mary diciendo que ella lo espera en Silent Hill, un lugar especial para ambos, ya que años atrás solían vacacionar ahí. Tras cuestionar su cordura, James decide embarcarse en una travesía que lo llevará a experimentar los diversos niveles de horror, culpa y tentaciones que le darán poco a poco las respuestas necesarias para entender los verdaderos propósitos de su llegada al pueblo y de cómo este en realidad fue llamado por Silent Hill. La narrativa de este remake comprende a la perfección la pérdida de la lógica y cómo la mente de James, Angela y Eddie respectivamente son llevadas al límite de la cordura, abordando sus traumas y los motivos macabros de su estadía por el pueblo. Complementando a este punto de la narrativa, cabe mencionar que Bloober supo reinterpretar las simbologías y las secciones más características de Silent Hill 2 original, esta vez aportando mayor profundidad a detalles, elementos y flashbacks que experimenta James a lo largo de la aventura, y que enriquecen la experiencia de juego, dando su propia esencia a este remake sin perder el enfoque que llevó al éxito a su versión del 2001. A criterio personal y considerando que Silent Hill 2 es mi videojuego favorito desde que tengo uso de razón, detallo que una de las principales razones de sentirse inmerso en la atmósfera de esta entrega es perderse por las calles de las colinas silenciosas, con esa neblina tan característica y que definió un precedente en sus entregas posteriores. Y si bien esta neblina ya existía por las limitaciones de escenarios que habían en aquellos años, el tema es que esta vez la neblina vuelve en gloria y majestad para aportar un entorno mucho más hostil y desolado por las calles vacías y abandonadas de Silent Hill. El entorno en este remake sabe sacar provecho de las posibilidades de adaptabilidad que ofrece el motor gráfico de Unreal Engine 5, ya que la exploración por diversos escenarios mantienen un detalle muy cuidado por retratar una combinación extraña pero efectiva entre armonía, tranquilidad mezclada con repulsión y un asedio constante entre sonidos, enemigos y cómo se retratan los elementos puestos en cada sección del videojuego, como lo es el otro mundo, y cómo este se retrata de forma cruda, oxidada y con una ambientación sonora entre el metal de cañerías, como también usando partes del sample de los temas más icónicos del soundtrack, que esta vez recibe algunos retoques por parte del mismísimo Akira Yamaoka.
La paleta de colores de este remake a cargo de Bloober merece su mención aparte, ya que cada escenario y segmento de esta entrega ofrece su propia personalidad por medio de su estética. Las calles desoladas con un tono gris y opacado por la neblina nos aporta ese aura de confusión y soledad que siente James de estar otra vez en el pueblo, pero en esta oportunidad solo. Así como también uno de los primeros puzzles, el de encontrar aquel vinilo para la rocola, podemos ver reflejados en algunos mensajes la importancia de recordar el pasado a través de la música, algo que también hace guiño a la nostalgia que sentimos muchos de volver a revivir el viaje de James por Silent Hill 23 años después. Volviendo al concepto de los escenarios, se nota que Bloober supo retratar de manera fiel y práctica la disposición y ubicación estratégica de cada zona disponible para la exploración, como también el cuidado de rediseñar lugares muy importantes para la narrativa, sin perder el estilo tan icónico y nostálgico que pudimos conocer en su versión original de PlayStation 2, como es en el caso del Heaven's Knight, con una imagen completamente renovada y ampliada, usando una paleta de colores con mucho más ambiente y calidez, en lo que James es tentado por María, así como también el otro mundo y sus escenarios oxidados y destruidos hasta los cimientos que podremos encontrar en los apartamentos, el Hospital Brookhaven y en la sociedad histórica de Silent Hill. El caso de la prisión Toluca es uno de los escenarios que más cambios presenta, pero su nuevo diseño aporta mucho a la narrativa del propio viaje de James, y su estética mantiene un diseño similar a la cárcel de Alcatraz, pero conservando de igual manera el detalle de atravesar por oscuros pabellones como también el de aquel sonido tan mítico y aterrador del original. Pensé que era algo para agarrar en el suelo. Lo agregaron, weón, agregaron el murmullo, weón. Tanto la iluminación como dirección de arte y la ambientación sonora presentan mejoras significativas, aumentando la sensación constante de tensión, miedo y desesperación que le entrega esa esencia tan única que representa estar inmerso en las colinas silenciosas. Pasando al terreno de la adaptación, se sabía que la carga de llevar la corona de lo que fue su versión original no era una tarea para nada fácil, y sobre todo para un estudio relativamente nuevo como lo es Bloober Team. Y como lo mencioné también en el video que hice sobre mis impresiones de lo que podíamos esperar con este remake, que por cierto te lo dejaré al final de este video y de paso te invito a que lo puedas revisar, recalqué que mis miedos, como los de mucha gente, se debían a cómo se presentaba el remake en los primeros trailers y de cómo algunas mecánicas como expresiones y movimientos se sentían algo toscos y muy ortopédicos, hasta con un enfoque hacia la acción por sobre el terror psicológico. Sin embargo, el estudio polaco guardó lo mejor para el final, ya que este remake es una adaptación fiel y respetuosa de la obra original del 2001. Su historia se esfuerza por mantener la esencia de su primera versión, y no solo en un aspecto narrativo. Aquí en Silent Hill 2 Remake tienes un enfoque mucho más profundo y detallado de todos los personajes, punto que profundizaré más adelante, sino que también aporta en presentar diálogos, interacciones y tramas con escenas mejoradas que resaltan en las emociones y conflictos internos de sus personajes, sus traumas y complejidades, ofreciendo nuevas perspectivas que enriquecen mucho más la narrativa de cómo está adaptada la historia de James Sunderland en esta nueva entrega. A lo largo del juego, los personajes que vamos a encontrar, así como los enemigos y situaciones en las que nos veremos enfrentados en el pueblo, cumplen con ser las metáforas y simbolismos de los propios demonios personales que atormentan a quien es llamado a Silent Hill. A su vez, el pueblo de las colinas silenciosas pasa a tener un rol principal como un personaje más que se encarga de ser ese purgatorio plagado de simbolismos y adaptado a los traumas que rodean la mente de los que terminan llegando ahí. En este caso, el remake entrega matices y detalles que exploran de forma mucho más directa y clara las razones que se van definiendo mientras avanzamos por la aventura. Esto a través de las notas, de mensajes escritos o dibujados en las murallas, las fotografías que podemos ir encontrando, como también a través de los recuerdos que conectan con los hechos ocurridos en la versión original.
James Sunderland en su viaje por Silent Hill se ve constantemente marcado por un profundo trauma psicológico relacionado con la muerte de su esposa Mary. El juego original ya introdujo la noción de que James estaba en un estado de negación y dolor profundo, y a lo largo del juego se revela que su desesperación está vinculada a la culpa que siente por la forma en que trató a Mary en sus últimos días. James la mató. Pero su mente creó una narrativa de autoengaño donde él se justifica en sus acciones y busca encontrar respuestas en el pueblo de Silent Hill. En este remake se presenta con un mayor grado de profundidad emocional, gracias a las mejoras en animaciones y a la actuación de voz más matizada a cargo de Luke Roberts. Además, esta nueva versión se adentra más en la percepción de James sobre la culpabilidad, y la historia de Mary se presenta de una manera más explícita y emocionalmente pesada, lo que resalta aún más su sufrimiento. Aunque James sigue estando en la misma búsqueda de redención y esclarecimiento sobre su relación con Mary, el remake explora más a fondo su trastorno de estrés postraumático y cómo su psique está distorsionada, no solo por la culpa, sino también por la manera en que su trauma ha alterado su visión de la realidad. Esto se ve reflejado en la evolución de los monstruos y su relación con él. María es una de las figuras más complejas en Silent Hill 2. Ella es una mujer aparentemente similar a Mary, pero con una apariencia, personalidad y actitud completamente diferentes. En la versión original, María representa una especie de tentación para James, una manifestación de sus deseos reprimidos y su lucha interna entre el amor y el odio hacia su esposa. Ella refleja tanto la culpa de James como sus deseos inconscientes de escapar de la responsabilidad que tiene por su acción de matar a Mary. Si bien sigue siendo la manifestación de los deseos y la culpa de nuestro protagonista, su interpretación es más compleja y emocional. La versión del remake subraya más la sensación de confusión que James tiene con respecto a ella, pues a pesar de ser una figura que lo atrae, también se convierte en un recordatorio constante de su incapacidad para escapar de su propia culpa. María se muestra como un personaje que refleja una especie de fantasía rota de James, alguien que sigue buscando la redención y la aprobación, pero que nunca puede alcanzarla. En términos psicológicos, podríamos decir que María representa el enfrentamiento de James con su psique, dividida por el amor de Mary y el deseo de olvidar su muerte, a través de una figura que es superficialmente similar a ella, pero que está destinada a ser diferente y conflictiva. El remake enfatiza esta dualidad de la relación, lo que hace que la interacción de María sea aún más perturbadora. Angela es uno de los personajes más desgarradores de Silent Hill 2. Su historia está centrada en el abuso y físico sufrido por parte de su padre y hermano, y su recorrido por Silent Hill representa su intento de lidiar con ese trauma. Angela es un personaje que vive atrapada en el dolor y la confusión, incapaz de poder superar su sufrimiento y al mismo tiempo buscando una forma de escapar de su propia percepción distorsionada de sí misma. Para la versión del remake, el trauma de Angela se presenta de una manera mucho más clara y explícita, con más énfasis en las interacciones que tiene con James y los demás personajes. El remake profundiza más en la psicología de ella, destacando su desesperación, la autodefinición que ha perdido debido a los abusos que sufrió y la forma en que ve el mundo. El cambio más importante es la sensación de vulnerabilidad que se acentúa a través de las nuevas animaciones y la actuación de voz, haciendo que el sufrimiento de Angela sea más palpable y menos ambiguo. El remake va a resaltar mucho su lucha interna entre el deseo de redención y la idea de que es algo irreparable, lo que añade una capa de desesperanza más profunda en su personaje. Eddie es un personaje que representa la ira reprimida y el resentimiento, especialmente en relación con el bullying y la humillación que sufrió durante su vida. En el juego original, su transformación en un asesino psicópata es una culminación de su falta de control sobre sus emociones y la incapacidad de poder manejar el dolor emocional. El asesinato de personas que lo molestaban en su forma de venganza y su aparición en Silent Hill lo lleva a confrontar su propia naturaleza destructiva. En cambio, en el remake, Eddie tiene un mayor enfoque en su lucha interna y la ansiedad que siente debido a su percepción de la sociedad que lo ha rechazado. Se hace más evidente que su violencia proviene de un lugar de inseguridad profunda y miedo a no ser aceptado. Las animaciones y el trabajo de voz hacen que su tormento sea mucho más palpable y al mismo tiempo muestra una mayor fragilidad emocional.
La transformación de Eddie se vuelve mucho más trágica, ya que su violencia está impulsada por la desesperación y la búsqueda de aceptación. En este caso es un ejemplo claro de cómo el aislamiento y el rechazo social pueden deteriorar la psique de una persona, llevándola al extremo, y el remake subraya que su miedo y su necesidad de ser visto provoca en él un descenso a la violencia que puede ser con un final mucho más catastrófico. Otros de los personajes esenciales que podemos encontrar en Silent Hill a nivel general, pero en este caso enfocándonos en la segunda entrega, son los monstruos. Estas manifestaciones físicas de los traumas internos de los personajes. Cada uno de ellos tiene un simbolismo psicológico relacionado con los temores y deseos de estos personajes que podemos encontrar en cada una de las entregas. En este caso podemos enfocarnos en James. Para el remake, los monstruos adquieren una presencia aún más aterradora. En el remake, los monstruos adquieren una presencia aún más aterradora. Los detalles visuales y sonoros en la nueva versión hacen que los enemigos se perciban mucho más inquietantes y personales, como por ejemplo los Lion Figures, Mannequins y Pyramid Head. Son enemigos que destacan no solo por diseño, sino cómo se alinean con los conflictos emocionales del protagonista, en este caso de James Sunderland. Silent Hill 2 en su versión original de PlayStation se encontraba muy limitado por las capacidades técnicas de la época, y eso era una realidad que envolvía a muchos títulos del survival horror. El control se manejaba mediante un esquema algo rígido, también conocido popularmente como los controles tanque, y los movimientos de James se sentían algo torpes y muy ortopédicos en momentos como los combates. También el sistema de cámaras fijas, como también ángulos predefinidos, generaban una atmósfera única, pero a veces dificultaba en la navegación o exploración de lugares. Ahora en esta nueva versión del remake se hace uso de las modernas capacidades de hardware para ofrecer una experiencia mucho más fluida y envolvente. En cuanto a los controles, se adoptó un sistema de cámara en tercera persona sobre el hombro, algo más cercano a los estándares actuales de juegos de terror y acción como Resident Evil 2, 3 y 4 Remake. Lo cual, si bien en un principio no gustó mucho a los más puristas con respecto a este título, en mi opinión personal, creo que este cambio favorece mucho más a la experiencia atmosférica y panorámica que se puede sentir en los diversos entornos, además de aportar un formato mucho más cómodo para los jugadores que responde al estilo actual de adaptar videojuegos de PlayStation 1 y PlayStation 2 a las nuevas generaciones, haciendo que los controles sean más intuitivos y precisos. El personaje responde de manera más ágil, lo que permite un manejo más dinámico durante las peleas o momentos de exploración. A modo de detalle, y como una de las pocas críticas que puedo agregar en este apartado del video, es que en ciertos momentos, al querer interactuar con objetos que podemos encontrar para nuestro inventario, el movimiento de la cámara no siempre encaja con el objeto que queremos agarrar, por lo que a veces ese fallo puede afectar negativamente a la experiencia, sobre todo cuando necesitamos lootear durante algún enfrentamiento con algún boss. Sin embargo, la cámara libre y los controles mejorados eliminan la rigidez de la versión original, proporcionando una experiencia mucho más moderna y accesible. Este remake, al ser desarrollado en Unreal Engine 5, le permite ofrecer unos gráficos mucho más detallados y realistas. La iluminación y los efectos de la niebla, que eran algo crucial para la atmósfera del juego original, se han modernizado para aprovechar las capacidades de la nueva generación. También otro apartado es que la banda sonora se mantiene fiel a la original, pero con la tecnología actual, la calidad del sonido es mucho más nítida y envolvente, y el uso de audios 3D ayuda a aumentar la inmersión y la tensión durante los momentos más terroríficos en Silent Hill 2 Remake. El combate ha sido mejorado al 100%, no solo en cuanto a la fluidez y precisión de movimiento, sino también en la IA de los enemigos. Los escenarios y los monstruos tienen comportamientos más impredecibles, lo que aumenta el nivel de tensión. Además, las nuevas animaciones de combate son mucho más detalladas y las armas se sienten más efectivas y satisfactorias al usarlas. Si bien en la versión original de Silent Hill 2 el terror estaba presente en muchos momentos de la aventura, este terror no era algo tan recurrente al momento de enfrentar a los enemigos base. Incluso el combate a melee no imponía un miedo de enfrentarlos, más allá de la sensación de tensión que se sentía de escuchar a la estática de la radio y sin poder ver lo que había más adelante. Esta vez Bloober
logra generar muchos más sustos y momentos de tensión, usando muy bien los recursos con los enemigos base adaptados para esta nueva entrega. Enemigos como los maniquís, que se esconden para atacarnos, las enfermeras con movimientos más erráticos y un sonido muy desagradable al momento de atacarlas. ¡Concha tu madre! Vamos a tirarle un escopetazo a la enfermera. ¡Toma! Uy, se queja feo, ¿eh? Flecha para abajo. ¡Uy, concha la lora! Y la ambientación sonora que juega con esa tensión del soundtrack y los sonidos de crujidos, suspiros y otros complementos sonoros de los escenarios que convierten al remake de Silent Hill 2 en una verdadera pesadilla bien ejecutada a la hora de generar miedo y mucha desesperación, incluso en uno de los momentos más oscuros y desgarradores de la aventura, cuando entramos en la cruda historia de Angela Orozco y su terrible infancia antes de enfrentarse a Abstract Daddy. Debo confesar que ha sido para mí uno de los segmentos más tensos y terroríficos que he vivido jugando un videojuego en mi vida. What the fuck? Hermano, esta debe ser una de las sensaciones más terroríficas que he experimentado en un juego en mi puta vida, loco. De verdad, te lo juro. Tengo la piel, pero weón, ¡ay, concha tu madre! De gallina, weón. Estoy cagado. Pasó Ángela corriendo, es mi idea. ¡Ay, concha su madre! Tal como en la obra original, el remake conserva sus finales múltiples que dependen de las decisiones y acciones que tomemos a lo largo de la aventura. El final más conocido es el Renacer, ya que tiene implicaciones más profundas sobre la historia de James y Mary. Además incluyen otros finales como el de Abandonar y el final In Water, los cuales ofrecen diferentes perspectivas sobre el destino de James. Además de esto, Bloober nos ofrece un total de 8 finales, donde cada uno tiene un cierre perfectamente logrado. Y sí, incluso el final UFO y el final perro. Además de esto, el remake también incluye referencias sutiles a otros juegos de la saga Silent Hill. Por ejemplo, puedes encontrar ciertos objetos o símbolos que son característicos de otros títulos de la franquicia, como el puzzle con el símbolo del ojo de Agnus, o ciertos objetos que hacen referencia a la historia de la primera entrega. A medida que exploras las habitaciones del hospital o el centro comercial, no es raro encontrar detalles que conecten con otros títulos, como la misteriosa presencia del Lamento de los Muertos, que aparece como un guiño a Silent Hill 3. También durante la aventura se han añadido algunas tareas secundarias adicionales, de las cuales involucra encontrar objetos ocultos que no estaban en el juego original. Uno de estos es un retrato misterioso, que puede aparecer en determinadas habitaciones del juego, y que no tiene una explicación clara, añadiendo una capa de misterio adicional. Estos objetos no son necesarios para completar el juego, pero al encontrarlos, el jugador desbloquea algunas conversaciones adicionales con los personajes principales, lo que da más contexto sobre la psique de James y otros protagonistas. Al igual que recientemente la comunidad a través de diversos foros de Reddit como en X, han revelado que encontrar las fotografías a lo largo del juego nos va a revelar un mensaje a modo de acróstico, en el que revela lo siguiente: llevas 20 años atrapado aquí. Un mensaje que puede tener dos interpretaciones muy interesantes. La primera, y una de las que más se repite, es que James está condenado a revivir su culpa por lo que hizo en una especie de bucle constante. Es por eso que la mayoría de cadáveres que vemos por las calles y secciones del pueblo tienen la misma ropa de James. Se puede dar a entender que fueron distintas versiones de él mismo que no pudieron seguir su recorrido porque eventualmente terminaron muriendo, o el pueblo acabó con ellos. Esto también se puede sustentar a través de diversas notas con indicaciones de dónde debemos ir. Pero eso no es todo. El remake también nos presenta momentos en los que podemos interactuar con secciones a modo de flashbacks, de zonas que eran parte de la versión del 2001. Y si bien la mayoría, como yo, consideramos que puede ser un lindo guiño a los recuerdos, ahora resulta que esto toma una mayor relevancia al revelar que el James del remake reconoce estos lugares. ¿Y si eso significa que Silent Hill 2 original y Silent Hill 2 Remake ocurren en diversas líneas de tiempo? ¿O si es que ambos juegos están conectados de alguna forma a través de estas señales? O más allá de eso, ¿será que en realidad el remake no es un remake como tal,
sino quizás una versión alterna donde vemos a otro James también atrapado en Silent Hill. Para pensar, señores. Bueno, si bien esto es una teoría, resulta que la otra simplemente postula que este mensaje es un guiño a la nostalgia de quienes jugamos Silent Hill 2 original en el pasado y ahora volvemos a estar inmersos una vez más en las colinas silenciosas. En conclusión, Silent Hill 2 Remake moderniza un clásico sin sacrificar la esencia que lo convirtió en un referente del género del terror psicológico. Bloober Team supo adaptar de manera fiel la narrativa y estética y esencia tan oscura, confusa y atrapante de la obra original. Mejoró en cosas justas y necesarias como el apartado técnico, estético y la profundidad en la trama de los personajes que conocemos a través de este oscuro viaje. La jugabilidad ha sido una de las mejoras más notables de este remake, con un combate sucio, pesado y grotesco, que logra combinar de manera precisa con controles mucho más fluidos, dando como resultado combates más satisfactorios y con una mejor inteligencia artificial de los enemigos. Los puzzles y mecánicas del juego se sienten con un ritmo fluido y bien desarrollados, dando resultados precisos y fuera de momentos tediosos o lentos que pierdan la intensidad del juego en los distintos segmentos. Los gráficos, la atmósfera y la narrativa también se han renovado para adaptarse a las posibilidades actuales, sin perder esa esencia inquietante y tétrica de su obra original. En definitiva, este remake ofrece una experiencia más accesible, pulida y correcta, pensado para las audiencias nostálgicas como también para la generación de jugadores que entrarán al mundo de las colinas silenciosas a través de este remake. En definitiva y en simples palabras, el trabajo presentado por Bloober ha sido un éxito con todas sus letras y un tapabocas a las variadas críticas que surgían antes de su estreno. Y es un ejemplo claro de lo que es un remake perfecto. Saber combinar la esencia de una obra maestra con un lavado de imagen complementado de manera precisa da como resultado una verdadera carta de amor a lo que es considerado el mejor videojuego de terror psicológico de la historia. Una verdadera carta de amor a ese lugar especial. ¿Y a ti? ¿Qué te pareció este remake? ¿Crees que merece una o más de una nominación al GOTY? Te leo en los comentarios. Por ahora hasta aquí llega el video de hoy. Si este video te ha gustado, te invito a dejar tu like, a suscribirte a mi canal y a no perderte ningún contenido. No olvides seguirme también en las redes sociales que ves en pantalla y estar atento a nuevas actualizaciones. Yo soy Pati Mentia y nos veremos en una próxima oportunidad donde las colinas silenciosas y el pueblo de Silent Hill enciendan sus sirenas para ser atrapados otra vez en aquel neblinoso lugar.